El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, Dios te bendiga. Recibe un saludo de tu servidora, la pastora Emi Coronado, y en este día me gustaría que reflexionáramos acerca de la palabra del Señor en el tema sé inteligente y obedece. En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1, dice la palabra de nuestro Señor: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Sabes, amado? Hay una diferencia entre una persona inteligente y otra no inteligente. A lo mejor en el mundo hemos aprendido que una persona inteligente es una persona llena de conocimiento, es una persona vivaz, una persona sagaz, una persona de excelentes calificaciones. Y bueno, una no inteligente, pues todo lo contrario, ¿verdad? Pero sabes, a la luz de las Escrituras podemos mirar cuando Samuel le dice a Saúl: está atento. Cuando le está diciendo está atento, le está diciendo escucha inteligentemente. Y sabes, escuchar inteligentemente implica obediencia. ¿Cómo es que percibimos a una persona inteligente? Sabes, en la palabra, la inteligencia es estar atento, es escuchar y obedecer. A medida que tú y yo estemos atentos, escuchemos y obedezcamos, seremos inteligentes en el reino de los cielos. En primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 21 dice: He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. David hablando a Salomón y diciéndole que él estaría rodeado de gente sabia de mente, aquellos que tienen control sobre sus emociones, aquellos que no son cautivos en sus pensamientos, aquellos siervos que tienen la palabra en su corazón y que llevan por obra y accionan la palabra, que llevan a cabo la palabra en su vida. Por eso David le dice a Salomón: asimismo todos los voluntarios e inteligentes van a estar a tu servicio. Y bueno, si estamos hablando de inteligencia y obediencia, pues bueno, Jesús es nuestro ejemplo de obediencia. Ahí en la palabra de nuestro Señor en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, dice la palabra de nuestro Señor: por vuestra haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús tenía bien claro cuál era su propósito en esta tierra. ¿Sabes? Tiene mucho que ver la actitud con la cual tú y yo llevamos a cabo los propósitos de Dios en nuestra vida. Que nuestro sacerdocio no carezca de identidad. El Señor Jesús sabía que Él es el Hijo de Dios, sabía cuál es su posición
y aunque Él vendría a morir en una cruz y a derramar su sangre, Él sabía quién era. Y a veces puede que nosotros nos perdamos en ese servicio, en ese trabajo para el Señor, que ya después nuestro servicio carece de una identidad y podemos perdernos, y esto yo creo que es muy peligroso, porque entonces no vamos a cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Y puede ser que entonces no estemos haciendo la voluntad a la cual Dios nos llamó y podamos caer en esa desobediencia. Si tú y yo nos desviamos un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda de hacer el propósito que Dios nos ha llamado, entonces podemos caer en esa desobediencia. Y sabes, también podemos tocar el punto acerca de las emociones contra la inteligencia. Si volvemos ahí al libro de Samuel en el capítulo 24, a partir del versículo 1 dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Considero que en ese momento las emociones de David, ¿verdad?, estaban ahí todas queriendo tener venganza, el rey Saúl lo estaba persiguiendo, quería matarlo, y de alguna manera yo creo que en su carne David también deseaba deshacerse de aquel que estaba atentando contra su vida. Pero en ese momento yo creo que aún dentro del corazón, de la mente de David, había más que emociones, había un corazón inteligente en este varón, había una mente sabia, estaba también la misma palabra de Dios en medio de su corazón, y él pudo llevar en acción esta inteligencia, haciendo a un lado las emociones, lo que la carne en ese momento quería, para que la inteligencia sobrepasara a estas emociones. Pues podemos verlo, ¿verdad? Ahí en el versículo número 6 dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. En ese momento Saúl todavía era el rey sobre Israel. Entonces David no podía levantar una mano en contra del ungido de Jehová. Eso es, mis amados, inteligencia que proviene de parte de Dios. Y bueno, por el contrario, podemos ver a Jonás, ahí en Jonás capítulo número 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Todo lo contrario que David, ¿verdad? Podemos mirar que hubo una palabra precisa, directa para la vida de Jonás de parte de Jehová, y entonces él tomó la decisión, yo creo que basado en sus emociones, basado en sus pensamientos, en decir, ese pueblo es malo en su corazón, es tan peligroso, va a ser tan peligroso que yo vaya a ese lugar a decirles que se arrepientan. Yo me imagino que aparte él decía, ni siquiera se lo merecen, y entonces tomó la decisión basado en esas emociones y en esos pensamientos, y hizo todo lo contrario a la obediencia. No hubo inteligencia en la actitud que tomó Jonás en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros pues hemos tomado decisiones basadas en nuestras emociones, o cuántos realmente podemos tomar esas decisiones basados en la misma palabra de Dios, en lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Dios nos ha llamado? A lo mejor se dice fácil, ¿verdad? Pero yo sé que cuesta trabajo. Pero cuando tú y yo nos disponemos a hacer la voluntad del Señor, la inteligencia va a venir con la misma obediencia que haya en tu corazón y en mi corazón. Y para finalizar, ¿cuál es la obediencia que agrada a Dios? Ahí en primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 18, está hablando nuevamente Samuel con el rey Saúl y le dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. El rey Saúl tenía instrucciones claras, también como el mismo Jonás las tuvo de parte de Jehová. Y bueno, pues los dos decidieron, uno obedecer como a la mitad y el otro de plano no obedecer. Y sabes, la obediencia que agrada a Dios es la que confía, es la que cree, la que persevera, porque conoce la voluntad de Dios. Y sabes, tú y yo debemos de amar hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para aquellos que le amamos. Ahí mismo en el versículo 23 más adelante dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y bueno, duras fueron las consecuencias que vivió el rey Saúl al no obedecer la voluntad de Dios. Considero que Saúl nunca estuvo atento al escuchar la voz de Jehová, no escuchó inteligentemente y bueno, pues mucho menos obedeció. Pero ahí viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué tan inteligente eres para Dios? Tal vez nos consideramos inteligentes con la inteligencia que el mundo nos ha enseñado. Tal vez no somos tan inteligentes y nuestras emociones nos dominan en situaciones en las cuales necesitamos reaccionar sabiamente. ¿Qué tanto podemos actuar de una manera sabia y obedecer la palabra y la voluntad de Dios
aunque no nos expliquemos, aunque no comprendamos un porqué, sino que podamos confiar, podamos creer y podamos perseverar ante la voluntad de Dios. Padre, te doy muchas gracias, amado Señor, porque tú eres bueno. Gracias, amado Rey, porque en este día, Señor, tú nos enseñas que busquemos tu inteligencia, una inteligencia espiritual, una inteligencia que obedece, una inteligencia que confía, que cree y que persevera en hacer tu voluntad y en agradarte. Enséñanos, amado Señor, y danos la fortaleza para que día a día podamos ser hombres y mujeres que controlen sus emociones y que podamos ser aquellos inteligentes, amado Señor, aquellos que obedecen y que aman hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Aunque Él vendría a morir en una cruz y a derramar su sangre, Él sabía quién era. Y a veces puede que nosotros nos perdamos en ese servicio, en ese trabajo para el Señor, que ya después nuestro servicio carece de una identidad y podemos perdernos, y esto yo creo que es muy peligroso, porque entonces no vamos a cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Y puede ser que entonces no estemos haciendo la voluntad a la cual Dios nos llamó y podamos caer en esa desobediencia. Si tú y yo nos desviamos un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda, de hacer el propósito que Dios nos ha llamado, entonces podemos caer en esa desobediencia. Y sabes, también podemos tocar el punto acerca de las emociones contra la inteligencia. Si volvemos ahí al libro de Samuel en el capítulo 24, a partir del versículo 1 dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Considero que en ese momento las emociones de David, ¿verdad?, estaban ahí todas queriendo tener venganza, el rey Saúl lo estaba persiguiendo, quería matarlo, y de alguna manera yo creo que en su carne David también deseaba deshacerse de aquel que estaba atentando contra su vida. Pero en ese momento yo creo que aún dentro del corazón, de la mente de David, había
más que emociones. Había un corazón inteligente en este varón. Había una mente sabia. Estaba también la misma palabra de Dios en medio de su corazón, y él pudo llevar en acción esta inteligencia, haciendo a un lado las emociones, lo que la carne en ese momento quería, para que la inteligencia sobrepasara a estas emociones. Pues podemos verlo, ¿verdad? Ahí en el versículo número 6 dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. En ese momento Saúl todavía era el rey sobre Israel. Entonces David no podía levantar una mano en contra del ungido de Jehová. Eso es, mis amados, inteligencia que proviene de parte de Dios. Y bueno, por el contrario, podemos ver a Jonás, ahí en Jonás capítulo número 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Todo lo contrario que David, ¿verdad? Podemos mirar que hubo una palabra precisa, directa para la vida de Jonás de parte de Jehová, y entonces él tomó la decisión, yo creo que basado en sus emociones, basado en sus pensamientos, en decir: ese pueblo es malo en su corazón, es tan peligroso, va a ser tan peligroso que yo vaya a ese lugar a decirles que se arrepientan. Yo me imagino que aparte él decía: ni siquiera se lo merecen, y entonces tomó la decisión basado en esas emociones y en esos pensamientos, y hizo todo lo contrario a la obediencia. No hubo inteligencia en la actitud que tomó Jonás en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros pues hemos tomado decisiones basadas en nuestras emociones? ¿O cuántos realmente podemos tomar esas decisiones basados en la misma palabra de Dios, en lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Dios nos ha llamado? A lo mejor se dice fácil, ¿verdad? Pero yo sé que cuesta trabajo. Pero cuando tú y yo nos disponemos a hacer la voluntad del Señor, la inteligencia va a venir con la misma obediencia que haya en tu corazón y en mi corazón. Y para finalizar, ¿cuál es la obediencia que agrada a Dios? Ahí en primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 18, está hablando nuevamente Samuel con el rey Saúl, y le dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. El rey Saúl tenía instrucciones claras, también como el mismo Jonás las tuvo de parte de Jehová. Y bueno, pues los dos decidieron, uno obedecer como a la mitad y el otro de plano no obedecer. Y sabes, la obediencia que agrada a Dios es la que confía, es la que cree, la que persevera, porque conoce la voluntad de Dios. Y sabes, tú y yo debemos de amar hacer la voluntad de Dios,
porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para aquellos que le amamos. Ahí mismo en el versículo 23 más adelante dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y bueno, duras fueron las consecuencias que vivió el rey Saúl al no obedecer la voluntad de Dios. Considero que Saúl nunca estuvo atento al escuchar la voz de Jehová. No escuchó inteligentemente y bueno, pues mucho menos obedeció. Pero ahí viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué tan inteligente eres para Dios? Tal vez nos consideramos inteligentes con la inteligencia que el mundo nos ha enseñado. Tal vez no somos tan inteligentes y nuestras emociones nos dominan en situaciones en las cuales necesitamos reaccionar sabiamente. ¿Qué tanto podemos actuar de una manera sabia y obedecer la palabra y la voluntad de Dios, aunque no nos expliquemos, aunque no comprendamos un porqué, sino que podamos confiar, podamos creer y podamos perseverar ante la voluntad de Dios? Padre, te doy muchas gracias, amado Señor, porque tú eres bueno. Gracias, amado Rey, porque en este día, Señor, tú nos enseñas que busquemos tu inteligencia, una inteligencia espiritual, una inteligencia que obedece, una inteligencia que confía, que cree y que persevera en hacer tu voluntad y en agradarte. Enséñanos, amado Señor, y danos la fortaleza para que día a día podamos ser hombres y mujeres que controlen sus emociones y que podamos ser aquellos inteligentes, amado Señor, aquellos que obedecen y que aman hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Inteligente en este varón. Había una mente sabia, estaba también la misma palabra de Dios en medio de su corazón y él pudo llevar en acción esta inteligencia, haciendo a un lado las emociones, lo que la carne en ese momento quería, para que la inteligencia sobrepasara a estas emociones. Pues podemos verlo, ¿verdad? Ahí en el versículo número 6 dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. En ese momento Saúl todavía era el rey sobre Israel. Entonces David no podía levantar una mano en contra del ungido de Jehová. Eso es, mis amados, inteligencia que proviene de parte de Dios. Y bueno, por el contrario, podemos ver a Jonás, ahí en Jonás capítulo número 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis,
y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Todo lo contrario que David, ¿verdad? Podemos mirar que hubo una palabra precisa, directa para la vida de Jonás de parte de Jehová, y entonces él tomó la decisión, yo creo que basado en sus emociones, basado en sus pensamientos, en decir, ese pueblo es malo en su corazón, es tan peligroso, va a ser tan peligroso que yo vaya a ese lugar a decirles que se arrepientan. Yo me imagino que aparte él decía, ni siquiera se lo merecen, y entonces tomó la decisión basado en esas emociones y en esos pensamientos, y hizo todo lo contrario a la obediencia. No hubo inteligencia en la actitud que tomó Jonás en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros pues hemos tomado decisiones basadas en nuestras emociones, o cuántos realmente podemos tomar esas decisiones basados en la misma palabra de Dios, en lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Dios nos ha llamado? A lo mejor se dice fácil, ¿verdad? Pero yo sé que cuesta trabajo. Pero cuando tú y yo nos disponemos a hacer la voluntad del Señor, la inteligencia va a venir con la misma obediencia que haya en tu corazón y en mi corazón. Y para finalizar, ¿cuál es la obediencia que agrada a Dios? Ahí en primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 18, está hablando nuevamente Samuel con el rey Saúl y le dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. El rey Saúl tenía instrucciones claras, también como el mismo Jonás las tuvo de parte de Jehová. Y bueno, pues los dos decidieron, uno obedecer como a la mitad y el otro de plano no obedecer. Y sabes, la obediencia que agrada a Dios es la que confía, es la que cree, la que persevera, porque conoce la voluntad de Dios. Y sabes, tú y yo debemos de amar hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para aquellos que le amamos. Ahí mismo en el versículo 23, más adelante dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y bueno, duras fueron las consecuencias que vivió el rey Saúl al no obedecer la voluntad de Dios. Considero que Saúl nunca estuvo atento al escuchar la voz de Jehová, no escuchó inteligentemente y bueno, pues mucho menos obedeció. Pero ahí viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué tan inteligente eres para Dios? Tal vez nos consideramos inteligentes con la inteligencia que el mundo nos ha enseñado. Tal vez no somos tan inteligentes y nuestras emociones nos dominan en situaciones en las cuales necesitamos reaccionar sabiamente. ¿Qué tanto podemos actuar de una manera sabia y obedecer la palabra y la voluntad de Dios, aunque no nos expliquemos, aunque no comprendamos un porqué, sino que podamos confiar, podamos creer y podamos perseverar
ante la voluntad de Dios. Padre, te doy muchas gracias, amado Señor, porque tú eres bueno. Gracias, amado Rey, porque en este día, Señor, tú nos enseñas que busquemos tu inteligencia, una inteligencia espiritual, una inteligencia que obedece, una inteligencia que confía, que cree y que persevera en hacer tu voluntad y en agradarte. Enséñanos, amado Señor, y danos la fortaleza para que día a día podamos ser hombres y mujeres que controlen sus emociones y que podamos ser aquellos inteligentes, amado Señor, aquellos que obedecen y que aman hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Arrepientan, yo me imagino que aparte él decía, ni siquiera se lo merecen, y entonces tomó la decisión basado en esas emociones y en esos pensamientos, y hizo todo lo contrario a la obediencia. No hubo inteligencia en la actitud que tomó Jonás en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros pues hemos tomado decisiones basadas en nuestras emociones? ¿O cuántos realmente podemos tomar esas decisiones basados en la misma palabra de Dios, en lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Dios nos ha llamado? A lo mejor se dice fácil, ¿verdad? Pero yo sé que cuesta trabajo. Pero cuando tú y yo nos disponemos a hacer la voluntad del Señor, la inteligencia va a venir con la misma obediencia que haya en tu corazón y en mi corazón. Y para finalizar, ¿cuál es la obediencia que agrada a Dios? Ahí en primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 18, está hablando nuevamente Samuel con el rey Saúl y le dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. El rey Saúl tenía instrucciones claras, también como el mismo Jonás las tuvo de parte de Jehová. Y bueno, pues los dos decidieron, uno obedecer como a la mitad y el otro de plano no obedecer. Y sabes, la obediencia que agrada a Dios es la que confía, es la que cree, la que persevera, porque conoce la voluntad de Dios. Y sabes, tú y yo debemos de amar hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para aquellos que le amamos. Ahí mismo en el versículo 23, más adelante dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y bueno, duras fueron las consecuencias que vivió el rey Saúl al no obedecer la voluntad de Dios. Considero que Saúl nunca estuvo atento al escuchar la voz de Jehová. No escuchó inteligentemente y bueno, pues mucho menos obedeció. Pero ahí viene la pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué tan inteligente eres para Dios? Tal vez nos consideramos inteligentes con la inteligencia que el mundo nos ha enseñado.
Tal vez no somos tan inteligentes y nuestras emociones nos dominan en situaciones en las cuales necesitamos reaccionar sabiamente. ¿Qué tanto podemos actuar de una manera sabia y obedecer la palabra y la voluntad de Dios, aunque no nos expliquemos, aunque no comprendamos un porqué, sino que podamos confiar, podamos creer y podamos perseverar ante la voluntad de Dios? Padre, te doy muchas gracias, amado Señor, porque tú eres bueno. Gracias, amado Rey, porque en este día, Señor, tú nos enseñas que busquemos tu inteligencia, una inteligencia espiritual, una inteligencia que obedece, una inteligencia que confía, que cree y que persevera en hacer tu voluntad y en agradarte. Enséñanos, amado Señor, y danos la fortaleza para que día a día podamos ser hombres y mujeres que controlen sus emociones y que podamos ser aquellos inteligentes, amado Señor, aquellos que obedecen y que aman hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El rey Saúl tenía instrucciones claras, también como el mismo Jonás las tuvo. Las tuvo de parte de Jehová. Y bueno, pues los dos decidieron uno obedecer como a la mitad y el otro de plano no obedecer. Y sabes, la obediencia que agrada a Dios es la que confía, es la que cree, la que persevera, porque conoce la voluntad de Dios. Y sabes, tú y yo debemos de amar hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para aquellos que le amamos. Ahí mismo en el versículo 23 más adelante dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y bueno, duras fueron las consecuencias que vivió el rey Saúl al no obedecer la voluntad de Dios. Considero que Saúl nunca estuvo atento al escuchar la voz de Jehová. No escuchó inteligentemente y bueno, pues mucho menos obedeció. Pero ahí viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué tan inteligente eres para Dios? Tal vez nos consideramos inteligentes con la inteligencia que el mundo nos ha enseñado. Tal vez no somos tan inteligentes y nuestras emociones nos dominan en situaciones en las cuales necesitamos reaccionar sabiamente. ¿Qué tanto podemos actuar de una manera sabia y obedecer la palabra y la voluntad de Dios, aunque no nos expliquemos, aunque no comprendamos un porqué, sino que podamos confiar, podamos creer y podamos perseverar ante la voluntad de Dios? Padre, te doy muchas gracias, amado Señor, porque tú eres bueno. Gracias, amado Rey, porque en este día, Señor, tú nos enseñas que busquemos
tu inteligencia, una inteligencia espiritual, una inteligencia que obedece, una inteligencia que confía, que cree y que persevera en hacer tu voluntad y en agradarte. Enséñanos, amado Señor, y danos la fortaleza para que día a día podamos ser hombres y mujeres que controlen sus emociones y que podamos ser aquellos inteligentes, amado Señor, aquellos que obedecen y que aman hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Duras fueron las consecuencias que vivió el rey Saúl al no obedecer la voluntad de Dios. Considero que Saúl nunca estuvo atento al escuchar la voz de Jehová. No escuchó inteligentemente y bueno, pues mucho menos obedeció. Pero ahí viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué tan inteligente eres para Dios? Tal vez nos consideramos inteligentes con la inteligencia que el mundo nos ha enseñado. Tal vez no somos tan inteligentes y nuestras emociones nos dominan en situaciones en las cuales necesitamos reaccionar sabiamente. ¿Qué tanto podemos actuar de una manera sabia y obedecer la palabra y la voluntad de Dios, aunque no nos expliquemos, aunque no comprendamos un porqué, sino que podamos confiar, podamos creer y podamos perseverar ante la voluntad de Dios? Padre, te doy muchas gracias, amado Señor, porque tú eres bueno. Gracias, amado Rey, porque en este día, Señor, tú nos enseñas que busquemos tu inteligencia, una inteligencia espiritual, una inteligencia que obedece, una inteligencia que confía, que cree y que persevera en hacer tu voluntad y en agradarte. Enséñanos, amado Señor, y danos la fortaleza para que día a día podamos ser hombres y mujeres que controlen sus emociones y que podamos ser aquellos inteligentes, amado Señor, aquellos que obedecen y que aman hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y nuestras emociones nos dominan en situaciones en las cuales necesitamos reaccionar sabiamente. ¿Qué tanto podemos actuar de una manera sabia y obedecer la palabra y la voluntad de Dios, aunque no nos expliquemos, aunque no comprendamos un porqué, sino que podamos confiar, podamos creer y podamos perseverar ante la voluntad de Dios? Padre, te doy muchas gracias, amado Señor, porque tú eres bueno. Gracias, amado Rey, porque en este día, Señor, tú nos enseñas que busquemos tu inteligencia, una inteligencia espiritual, una inteligencia que obedece, una inteligencia que confía, que cree y que persevera en hacer tu voluntad y en agradarte. Enséñanos, amado Señor, y danos la fortaleza para que día a día podamos ser
hombres y mujeres que controlen sus emociones y que podamos ser aquellos inteligentes, amado Señor, aquellos que obedecen y que aman hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. La voluntad de Dios. Padre, te doy muchas gracias, amado Señor, porque tú eres bueno. Gracias, amado Rey, porque en este día, Señor, tú nos enseñas que busquemos tu inteligencia, una inteligencia espiritual, una inteligencia que obedece, una inteligencia que confía, que cree y que persevera en hacer tu voluntad y en agradarte. Enséñanos, amado Señor, y danos la fortaleza para que día a día podamos ser hombres y mujeres que controlen sus emociones y que podamos ser aquellos inteligentes, amado Señor, aquellos que obedecen y que aman hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Persevera en hacer tu voluntad y en agradarte. Enséñanos, amado Señor, y danos la fortaleza para que día a día podamos ser hombres y mujeres que controlen sus emociones y que podamos ser aquellos inteligentes, amado Señor, aquellos que obedecen y que aman hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Inteligentes, amado Señor, aquellos que obedecen y que aman hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.